Ahora bien, Foucault para desarrollar esta indagación en torno al por qué la imaginación política se vuelve estéril o se acaba a través del marxismo, lo primero digamos que determina es que se debe hacer una distinción muy importante. Esa es la distinción entre Marx, el filósofo, y el marxismo, que es ese movimiento político, social, económico, cultural, que tiene como fundamento o que encuentra como fundamento la filosofía de Marx. En ese sentido, Foucault dice lo siguiente: su razonamiento parte de la idea de que hay que distinguir a Marx por un lado y el marxismo por otro como objeto del que es preciso deshacerse. Ojo, Marx por un lado, el filósofo, y el marxismo, que para Foucault es justamente lo que debe deshacerse, ¿no? O sea, lo que está mal, lo que incluso impide esa imaginación política, que de alguna manera también daría cuenta de la posibilidad de pensar medidas de largo plazo o de mediano plazo para estabilizar el sistema político y económico, ¿no? Dice Foucault, el marxismo es lo que se tiene que deshacer. Y ojo, vuelvo otra vez a reafirmar lo que dije antes, y es que es importante tener en cuenta que los problemas de nuestro tiempo son complejos y que el marxismo no solamente habita en los países que dicen ser marxistas, sino que muchas veces asume su rol. De hecho, eh, la actividad del marxismo se da incluso en países capitalistas como el nuestro, ¿no? Y entonces es importante entender lo complejo de este asunto, porque cuando entendemos lo complejo del asunto, entonces comprendemos también que el marxismo no solamente es lo que se da, por ejemplo, actualmente en Venezuela o en Cuba o en Corea del Norte, sino que países como el nuestro o como Brasil o otros países han asumido, de hecho, varias de estas malas prácticas políticas del marxismo. ¿De qué nos tenemos que deshacer según Foucault? Del marxismo. Pero hay que entenderlo muy bien, porque solo si lo entendemos muy bien, entonces comprendemos a qué se refiere Foucault con el marxismo en general y de qué es de lo que tenemos que deshacernos, ¿no? Y entonces dice primero, ¿no? Distingamos a Marx, el filósofo, del marxismo, que fue lo que ocurrió después, ¿sí? Sin embargo, continúa diciendo Foucault, no me parece muy pertinente terminar con el propio Marx. Este es un ser indubitable, un personaje que ha expresado sin error ciertas cosas, es decir, un ser innegable en cuanto a acontecimiento histórico, un acontecimiento que por definición no se puede suprimir, así como, por ejemplo, la batalla naval del Mar del Japón frente a las costas de Tsushima es un acontecimiento que se produjo realmente. Marx es un hecho que ya no puede suprimirse. Trascenderlo sería algo tan carente de sentido como negar la batalla naval del Mar de Japón. Entonces, fíjense la referencia que hace acá Foucault a Marx, ¿no? Va a decir, bueno, sobre Marx, el filósofo, tenemos que decir primero que es un acontecimiento histórico, y es un acontecimiento histórico sin duda porque generó una crítica a la economía, una crítica al sistema político que posteriormente dio lugar a movimientos políticos y sobre todo a partidos políticos que consideraron que la mejor forma de hacer política era justamente la que se proponía desde la filosofía de Marx. Pero con esto también tenemos que decir que gran parte del marxismo, de lo que es considerado marxismo, no tiene mucho que ver con la filosofía de Marx. Muchos marxistas hoy en día no han leído a Marx o no lo entienden muy bien. Y en ese sentido, una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo. Un ejemplo de ello podría ser Jesús,
que es un acontecimiento histórico, un ser en medio de la historia que cambió de alguna manera el curso de la historia de allí en adelante. Y otra cosa es el cristianismo o los cristianismos, las formas que ha asumido esa, los seguidores de Cristo, los, los grupos que siguieron posteriormente a Cristo, las religiones que se hicieron posteriormente con Cristo. Es muy probable que muchas de esas religiones no tengan mucho que ver con la doctrina de Cristo y por eso vemos que hay cristianos que a veces hasta piden matar a otras personas. Hay cristianos que eh, odian a los pobres y eso sería algo totalmente anticristiano. Y eso querría decir que una cosa fue Cristo, Jesús, y su legado y su doctrina del amor, y otra cosa el cristianismo. Lo mismo pasa con Marx. Una cosa es Marx, el filósofo, y otra cosa es el marxismo y los movimientos políticos que se dieron posteriormente a Marx, posterior a Marx, y que definieron el mundo a partir de esa filosofía, muchas veces sin entenderla bien, muchas veces omitiendo cosas, como pasa con el cristianismo y con Cristo, ¿no? ¿Sí? Hay una relación ahí, una analogía, ¿no? Entre Cristo y el cristianismo, o los cristianismos, y Marx y el marxismo, o los marxismos, ¿no? Que son las diferentes interpretaciones que se hicieron. En el caso del texto, Foucault va a hacer una crítica muy fuerte al marxismo. No con esto digo que no vaya a criticar a Marx. Este filósofo sin duda critica también algunas posiciones de Marx y sobre todo aquello que él llama la profecía marxista, esta idea que tenía Marx de que el mundo podía cambiar de la noche a la mañana de manera revolucionaria si se cambiaba la forma en que se analizaba la historia y si se analizaba desde su punto de vista. Lo que nos dice la historia hasta nuestro tiempo es que no existen esas revoluciones así como tan de la noche a la mañana y que no siempre son positivas, no siempre son positivos. Muy bien, para tener en cuenta, ¿no? Esa distinción que hace Foucault entre Marx y el marxismo y, para, y la hace justamente para mostrar que su verdadera crítica es la crítica contra el marxismo, ¿no? Contra el marxismo, no tanto contra Marx, sino contra el marxismo. Y de hecho, ya con lo que leímos anteriormente, pues podemos empezarnos a notar o podemos empezar a notar que es el marxismo, no Marx, pero sí el marxismo, el culpable de ese acabamiento, ese empobrecimiento de la imaginación política que se ha venido dando hasta nuestro tiempo.